Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Los niños y niñas pehuenches enfrentan diversos desafíos en su contexto social y cultural. Muchos de ellos viven en comunidades rurales o aisladas, donde el acceso a servicios educativos y de salud es limitado. A esto se suma la presión de integrarse a una sociedad que en ocasiones no valora o no reconoce plenamente sus costumbres. La educación bilingüe, la participación activa de los pueblos originarios en la toma de decisiones y el acceso equitativo a los recursos son aspectos claves para una interculturalidad efectiva. Mantener viva la lengua mapudungún es uno de los mayores retos para los pehuenches. El descenso del número de hablantes nativos y la influencia del español en la vida cotidiana hacen fundamental que familias, comunidades y el sistema educativo trabajen para garantizar la transmisión de generación en generación de esta lengua. Para hablar de los niños y niñas pehuenche, hoy nos acompaña la antropóloga y consultora de UNESCO, Gabriela Piña. Bienvenida, Gabriela, qué gusto tenerte en La Hora del Museo. Gracias por aceptar esta invitación que hacemos desde el Museo Histórico Nacional. Muchas gracias por la invitación, yo contenta de conversar de estos temas. Gabriela, bueno, siempre nos gusta saber aquí antes de ir entrando en terreno cómo es que nuestras invitadas, nuestros invitados llegan hasta el punto en el que están hoy. ¿Cómo llegas tú a vincularte con el mundo de la antropología y ya más en detalle con el pueblo pehuenche? Mira, yo recibí una educación muy estándar de los años 90 de Chile, en el que no se hablaba mucho de pueblos indígenas. Claro, nada. Tanto en el colegio se pasaba como algo muy del pasado, como la unidad de historia precolombina, y en la universidad también. Yo hice pregrado en sociología y filosofía y no se hablaba de estos temas. Pero cuando terminé el pregrado me puse a trabajar con una profesora, que le mando un saludo, Marjorie Murray, que ella tenía un fondo de investigación sobre embarazo y parto, y esa investigación incorporaba trabajo con mujeres embarazadas de distintos sectores de Santiago y también de la Araucanía. Y ahí, en esa investigación, yo empecé haciendo trabajo de campo y me di cuenta de que existía una cultura súper viva del mundo mapuche, totalmente viva, que yo nunca había visto en ninguna parte. Eso estamos hablando del año 2011, 2010-2011, y como que me enamoré un poco de eso, o sea, de gente que era como tan capaz de darle vitalidad a un mundo cultural que yo pensaba que ya no existía. Y entonces de ahí me inspiré mucho para seguir estudiando, y entonces, bueno, en ese momento yo estaba haciendo trabajo de campo cerquita de Temuco, y yo dije, bueno, yo quiero ir más a la cordillera, me quiero meter más adentro a ver qué es lo que hay ahí. Entonces, por eso fue que me fui a acercar a las comunidades pehuenches, o sea, como una cosa fue llevando a la otra, y también, bueno, el tema del paisaje de esa zona que es preciosa. Hice mi trabajo de campo en Lonquimay, en la montaña, entonces fueron varias cosas que me fueron llevando. Bueno, como ocurre en la vida, que uno es llevado como de maneras inesperadas, mágicas, a hacer ciertos trabajos, a mostrar ciertas realidades. Aquí aprovecho de preguntarte, a propósito que decías que hiciste trabajo de campo en la zona de Lonquimay, toda esa zona de la Araucanía, casi en la frontera con Argentina, que la conozco muy bien. Pasé largos años de mi infancia ahí. ¿De qué se trata el trabajo de campo? Porque a veces los que no nos dedicamos a las ciencias o al estudio, ya sea de los humanos, de los animales, no sé, la biología, la antropología, nos cuesta entender, por ejemplo, qué hace una persona, en tu caso, del ámbito de la antropología, en un trabajo de campo. Mira, yo hice el trabajo de campo en esa instancia para mi doctorado más clásico de la antropología, que es lo que se llama una etnografía.
Ya. Y una etnografía es un modo de hacer investigación social en el cual el antropólogo o la antropóloga se sumerge completamente dentro de la vida cotidiana de un grupo de personas. Entonces uno pasa ahí largo tiempo, yo estuve 1 año y medio, uno está ahí 24/7, conversa con la gente, aprende lo que puede de la lengua, eh, y el objetivo no es tanto como obtener información directa de ciertas preguntas que uno hace, sino que hay una cita de un antropólogo que se llama Malinowski que dice que el mundo se te presente a ti como si fueras una persona de esa comunidad. Como que de repente el objetivo de la etnografía es que uno haga clic y de repente también, como decía, este mundo cultural te haga sentido. Eh, entonces, ese es como el trabajo más clásico de la antropología. Ahora, eso a uno le llama trabajo de campo en su sentido más clásico. Hoy en día se hace trabajo de campo de muchísimas maneras distintas. O sea, también es un privilegio el poder haber estado 1 año y medio ininterrumpido haciendo trabajo de campo. Hoy en día yo no puedo hacer eso. Y entonces uno puede hacer trabajos etnográficos, pero más cortitos, en lugares más cercanos a donde uno vive. También trabaja más con entrevistas estructuradas. Yo ahora me he dedicado lo último a trabajar esto con niños, entonces ahí uno tiene que pensar en metodologías que sean, que no descansen menos en lo verbal a veces. Entonces que sean quizás un poco más lúdicas o más artísticas o más creativas. Entonces el trabajo de campo puede tener muchas formas, pero en el fondo su objetivo principal es que uno llegue a conocer a un grupo de personas, que uno logre responder ciertas preguntas que uno se plantea. Ahí está como el criterio en el fondo científico. Esto uno tampoco no solamente va ahí a vivir la vida, sino que va uno ahí con sus objetivos, con sus preguntas, y busca la metodología que le quede mejor para responder sus objetivos a esas preguntas. Entonces, claro, puede ser como de la manera más clásica, pero también puede ser, si yo tengo colegas que hacen trabajo de campo online, por ejemplo, en foros Claro. online, en espacios de realidad virtual. Entonces, va a depender de tu pregunta de investigación y va a depender de cuáles son las condiciones en las cuales se desarrolla esa investigación. Bueno, y en este caso tú estabas como parte de tu doctorado en antropología ahí, en esta zona. ¿Y cuál era tu planteamiento? ¿Cuál fue tu tema ahí de investigación? Mi tema de investigación era como las vidas infantiles y cómo es que un niño pehuenche llega a ser un adulto pehuenche. O sea, cuáles son los procesos de aprendizaje, un poco lo que se llama socialización de los niños, qué es lo que va pasando ahí, quiénes son los adultos relevantes o los adolescentes, cuáles son las relaciones sociales que van a llevar a esta persona pequeña a ser un adulto con ciertas características. Bueno, esa es la duda que justamente tenemos aquí, que queremos que tú nos reveles, porque hoy día, póngale uno el concepto que quiera, una sociedad hiperglobalizada o sociedad líquida, si uno quiere parafrasear a otros intelectuales, o en este mundo donde el consumo ya es a niveles que nos ha superado todo, entonces las identidades quedan ahí como perdidas, más encima aquí ya hace una buena cantidad de años hay cierto estigma respecto a la zona de la Araucanía. Entonces, ¿cómo mantener vivo todas las tradiciones, la lengua, una forma de vida? Mira, yo creo que tenemos que igual ser cuidadosos con esta idea de que la globalización va en contra de las identidades culturales. Yo creo que hay ciertos sentidos en que sí y ciertos sentidos en que no, como que en el fondo hay una interacción más compleja de la que uno pensaría. Claro, yo estaba en un lugar que era como el clásico lugar que uno, del sueño de la antropología, el lugar que no tenía señal de celular, que había 1000 personas y todos se conocen a las personas, poca movimiento, entonces uno diría, bueno, ahí se mantenía porque estaban súper aislados. Eh, pero en realidad, por ejemplo, hay personas que son mapuche o de otros pueblos indígenas en Santiago y que se conectan a través de redes sociales o a través de producciones artísticas y culturales que están hechas súper tecnológicamente y que conversan con discursos globales, que se reconocen a sí mismos como indígenas a partir de la comunicación con otros pueblos indígenas de otros países de América Latina. Entonces, como que es bien interesante eso de mirar. O sea, yo no he escrito mucho de eso, pero hay colegas que han hecho ese tipo de investigación.
También incluso por mucho, muy súper aislados que estén las personas, en la comunidad en la que estaba yo, los chicos escuchaban reggaetón igual. Ahora volví hace un par de años a hacer un pequeño proyecto Fondarte en el liceo de Lonquimay, y todas las chicas escuchaban K-pop. Entonces, esto no quiere decir, y no quiere decir que el K-pop no las vuelve menos pehuenche o menos, Qué sino que importante esta aclaración que hace. sí, como que no son unos fósiles en el tiempo estas personas. Igual viven en el momento. Y lo que a mí me gustaría y lo que muchas de las personas en la comunidad les gustaría es que tuvieran esa libertad de cambiar sin tener que asimilarse. O sea, esa libertad de elegir qué cosas de la vida moderna, entre comillas, ellos toman y cuáles no. Y las que toman, cómo se las apropian. Porque en el fondo también, por ejemplo, hay antropólogos que trabajan. Hay un antropólogo muy famoso que se llama Daniel Miller, que trabaja el tema de Facebook. Cómo Facebook se ocupa de distintas maneras en distintos países. O sea, no es lo mismo cómo se usa Facebook en Brasil, que cómo se usa en Inglaterra, que cómo se usa en Trinidad y Tobago. Entonces, también vamos a eso de que la tecnología y la globalización no quiere decir que quedamos todos como una tabla rasa y somos todos iguales, sino que cada uno lo agarra como tiene, como le hace más sentido en él. Yo me quedé pensando en este trabajo que decías que ahora haces sobre todo con niños, que quiero que hablemos de eso justamente. Me llama la atención esto de cómo poder obtener información de los niños que igual nacen en un ambiente, igual uno es lo que trae, bueno, no sé cuál será la definición desde la antropología, pero yo siento, ¿no?, que uno es lo que trae, lo que aprende en el entorno en el que se desenvuelve, pero también está esto otro que tú decías, bueno, por supuesto está ese entorno un poco más allá que también nos permea. Entonces, ¿cómo uno puede ir viendo en los niños y para obtener estas respuestas y ver, como tú decías, esa pregunta que te hacías, cómo un niño pehuenche luego es un adulto pehuenche? Eso es como yo creo que el desafío bonito de trabajar con los niños es encontrar como lenguajes comunes que hagan sentido, y que con los que se pueda haber una comunicación acerca de, bueno, quién es esta persona. Y yo trato también, estoy muy de antropólogo, pero no doy como recetas generales, sino que siempre en cualquier proyecto nuevo como hay que pensarlo con el tipo de persona con el que voy a trabajar. Y eso no corre para los niños, pero también corre para los adultos. Entonces, en el fondo, uno tiende a pensar, a los niños les voy a pedir que dibujen qué es lo que es ser pehuenche para ellos, o algo así. Y para algunos niños puede ser que dibujar sea lo que su medio de expresión, pero para otros puede que no. Y a veces a algunos, por ejemplo, les va a gustar más el tema de sacar fotos, entonces recorrer un espacio sacando fotos. Hay otras cosas que se hacen que se llaman mapeos participativos, por ejemplo. Entonces, si uno quiere saber cuál es la idea de un grupo de niños sobre el espacio, sobre su colegio, sobre su pueblo, sobre su comunidad, entonces armemos un mapa. Ahora también, eso, el tema de la fotografía ahora tiene harta ventaja porque en todas las casas hay un celular, entonces sacar fotos con el celular, claro, y después nos juntamos y vemos, a ver, cuál es nuestra foto favorita, por qué sale ahí, qué elegimos retratar y qué cosas no, y por qué. Entonces, claro, hay muchos soportes que nos van a permitir hablar acerca de la cotidianidad de las personas. Y los niños sobre todo igual son muy buenos para la producción cultural, como que producen fotos, producen juegos de roles, hay gente que observa también mucho como qué tipo de juegos hacen los niños. A veces imitan, entonces uno ve, bueno, ¿qué están eligiendo? Como cuando un niño está jugando a la casita, ¿qué tipo de casita es? ¿A la visita le sirve té o le sirve mate? Hay muchas cosas ahí que ver. Claro. Bueno, hay que tener el ojo afinado como el tuyo para poder observar todas esas cosas. A mí me pasó que buscando información, supongamos si uno pone en Google pehuenche, habla en pasado. Existieron, fueron. ¿Cómo es posible esta contradicción? Porque tú nos hablas de una serie de cosas que están ocurriendo ahora y cuando uno las busca en internet es como si hubiera sido hace cientos de años. La colonización, pues se llama eso. O sea, se llama la colonización como epistemológica también, de hacernos creer que
ciertas personas no existen porque si existieran, entonces eso significaría algo para nosotros. Y esto que tú dices es real y es súper violento porque una de las cosas que a mí me partió el corazón haciendo trabajo a campo es que los mismos libros de los niños hablaban así. O sea, los pehuenches vivían en la montaña. Cuando Wow. tú tienes un niño que vive ahí y que inmediatamente le cortas la posibilidad de reconocerse como heredero de una tradición cultural. Y pones puras fotos en blanco y negro, de puros viejitos, y en el fondo tú tienes un niño con blue jeans de repente que escucha reggaetón, y entonces, no, es que entonces yo no soy. Le pones una vara súper alta, es como, no sé, si a nosotros nos mostraron fotos de los chilenos del centenario, nos dijeron, ese es el chileno. Y de ahí en adelante se extinguieron, porque ahora todos usan celulares y andan con blue jeans, y entonces ya no puedes ser chileno si no eres como era hace, no sé, 100 años o 200 años. Es totalmente absurdo. Claro, no había pensado en eso. Los libros, el Ministerio de Educación los reparte a todo Chile y no solo en el caso de los pehuenches, sino en muchos otros. Claro, se habla, como tú decías hace un rato, no son fósiles, son personas existiendo y que viven ahí en esos lugares. Vamos a esa identidad o a esos saberes. De todas formas, hemos hablado que igual se mantiene una identidad, pero ¿qué los hace ser pehuenches hoy en día en esta sociedad que decíamos, donde hay teléfono, hay redes sociales, hay K-pop, hay reggaetón? ¿Cómo mantener ese orgullo, esos saberes, esas tradiciones culturales que tú decías? Aquí, difícil la pregunta, porque yo no sé si, yo no sé si soy la persona que tengo que definir quién es o no, que no es ser pehuenche, pero yo creo que, claro, tiene una dimensión comunitaria, cuando de reconocerse uno mismo, pero también tener un reconocimiento de una comunidad. Y por eso, eso no es estático, en el fondo. Como, eso no es un checklist de cosas con las que tengo que cumplir. Eh, Todo esto son definiciones que armamos las sociedades con respecto a quién es quién. Y que eso no quiere decir que sean arbitrarias completamente, o sea, en el fondo son todos consensos a los que vamos más o menos llegando y que también tienen sus excepciones, hay sus casos límites, esta persona es, pero no, esta persona no sé, si tiene un tatarabuelo y nunca ha estado en la comunidad, ahí siempre se provocan esos como a veces desencuentros, pero en el fondo igual esto tiene que ver con un reconocimiento comunitario en muchos casos, y con un reconocimiento de uno mismo también, porque por mucho que la comunidad diga, tú eres pehuenche, si yo no quiero ser pehuenche y me voy y no tengo eh, ninguna intención o cercanía, también hay gente que deja de ser, en cierto sentido, indígena, porque lamentablemente, como dices tú, hay como mucho estigma, la vida es más fácil, entre comillas, si es que uno no, si uno trata como de mezclarse con el resto, también eso es comprensible, es una estrategia muy comprensible. Parte de los desafíos, que no solo les pasa allá, sino es parte de la vida, creo yo. Me imagino que habrá también personas más adultas, o no sé si ahí existe como un consejo de ancianos, no sé cómo, pero hay quienes de todas formas ponen como sus normas y dicen, bueno, por aquí tienen que ir las nuevas generaciones. Sí, o sea, claro, hay personas que le llaman los kimche, que son las personas que tienen conocimientos especiales, ahí está el lonco, las personas que tienen algún tipo de rol especial dentro de la celebración del guillatún, donde estaba yo no hay machi, pero sí hay una mujer que tiene cierto espacio de liderazgo en la ceremonia, entonces, claro, hay gente que tiene estos roles y que estos roles se heredan también. No necesariamente de padres a hijos, pero van dentro del mismo linaje familiar. Entonces, eh, son re interesantes estas personas cuando uno va a conversar, cuando uno dice, soy antropólogo, al tiro te mandan a hablar con cierta persona y esas personas se nota que tienen una formación distinta, o sea, esas personas están criadas para asumir esos roles de liderazgo, entonces, en general son muy conocedores de la cultura. Ahora igual la cultura pehuenche, la cultura mapuche también es bien horizontal en cierto sentido, como que no hay cada unas reglas así como súper estrictas. En general hay un aprendizaje que tiene mucho que ver con la exploración y con la libertad, y que tiene mucho que ver con el ir dejando que los niños vayan asumiendo responsabilidad gradualmente a partir de su propia iniciativa.
como de dar el espacio, no de la mamá que anda detrás diciéndole, haz esto otro, sino que un niño o una niña que son incorporados muy tempranamente dentro de las tareas familiares a partir de lo que puedan hacer. Entonces, si de repente salen con el hermano mayor a buscar leñita, y el hermano mayor puede traer una brazada de leña y el niño chiquito trae 2 palitos, pero trae esos 2 palitos y esos palitos van al fuego. También, no sé, si la mamá está haciendo pan y le pasa un pedazo de masita a los chiquititos para que hagan, juegan, pero ese pan igual es pan, o sea, igual se va al horno y se lo van a comer, y entonces Están contribuyendo. sí, yo de las cosas que encontré más entretenidas, o sea, como que en el fondo uno está acostumbrado como niño, yo como niña de ciudad, que es como que te pasan una cosa que no es verdad, o sea, te pasan una plasticina para que uno haga pan, barro para que uno haga pan, pero ese no es un pan. Te hacen como practicar hasta que uno llega a un momento en el cual puede hacer la tarea. En cambio, estos son como procesos de incorporación a las tareas que son mucho más graduales, que tienen mucho más que ver con la iniciativa personal, que si al niño o la niña le sale mal algo a nadie le importa, como todo cara de póker, y que en el fondo está súper rico este pan aunque esté duro como galleta. Entonces, es un aprendizaje que tiene más que ver con eso que con Sí. reglas y como con autoridad, sino que más bien como con, con la libertad de explorar. Sí, bueno, de estar listo para la vida diaria, ¿no? Porque hoy día, claro, a lo mejor la gente más joven, los niños podrán saber mucho de cosas, pero la aplicabilidad de esos conocimientos como que, no sé. No, claro. Total, sí, uno es un inútil total hasta muy grande. O sea, Sí. hablo por mí. Sí, yo lo observo, pero bueno, ahí ya entraríamos en temas más de educación netamente. ¿Qué pasa con la naturaleza? Siempre tenemos asociado al pueblo mapuche, pehuenche en este caso en específico, como con gran respeto y mucha sincronía con la naturaleza. ¿Qué pasa con los niños? ¿Tienen eso incorporado ya? ¿Se mantiene? Sí, mira, cuando uno piensa como en procesos de socialización y de educación, en general uno piensa en procesos, relaciones entre humanos. Pero cuando uno vive en ese entorno natural, como es la montaña, el bosque, ahí hay un montón de personajes que no son humanos y que también contribuyen a esa educación. Y que tienen que ver con el clima, por ejemplo, o sea, hay lo que en invierno es nieve y la nieve es bien alta y puede ocurrir en cualquier momento, y en el verano hay calor y hay que saber más o menos dónde está el agua. Entonces, eh, es un entorno en el que lo natural es muy protagónico. En Lonquimay además se mantiene la costumbre de el piñoneo, que en el fondo es la veranada, que durante el verano, los meses de verano, las familias, las personas suben un poquito más a la montaña, que es la parte que se llama veranada, la parte donde ellos viven el resto del año se llama invernada, y en la veranada eh, se llevan los animales para que pasten durante el verano y se recolectan los piñones. Y eso es una actividad súper tradicional de ellos. Eh, y que requiere saber navegar el bosque, requiere, no sé, sentir, escuchar cuando caen piñones en algún lado, conocer dónde se juntan, si hay como alguna cuevita donde se juntan, eh, saber también si es que hay animales cerca, hay pumas, eso, el puma puede ser peligroso, entonces dónde meterse, dónde no meterse. Eh, Salir en la mañana con el frío de la montaña, saber bajar si es que tiene pinta de que se va a poder ir a nevar o que va a cambiar el clima. O sea, hay muchas cosas, eso es un trabajo muy difícil y que solamente, y que requiere un conocimiento que solamente se adquiere haciéndolo ahí. O sea, se adquiere estando ahí, sintiendo esos ruidos, sintiendo esos cambios de la temperatura en el viento. Eh, y ahí también, pues, como está bien lo que dices, como la actitud de respeto, porque en el fondo ahí el humano es una cosa enana que si bien podemos hacer mucho daño, pero en general tenemos poco control de lo que está pasando. Si no hay luz eléctrica, no hay vehículo, no hay... entonces hay como que uno le da un sentido de humildad muy grande, y uno se imagina que crecer ahí debe ser, uno crece como una persona bien distinta también, entendiendo que eh,
que el humano es un personaje más dentro de lo que está pasando. Entonces, eso es una educación totalmente. Eh, y es una educación que te forma de una manera con respecto a cuál es tu rol en el mundo y cuál es el espacio de la naturaleza, que es muy distinta. Entonces, también hay una cosa que quiero pasar el dato, como que ahora, claro, hay todo un problema con las araucarias, les está entrando una peste, y yo he visto como en la prensa de repente como el titular de como, es que se está sobre recogiendo el piñón. Y yo creo que puede ser, yo no sé de las estadísticas de la recolección del piñón, pero a mí me da mucho nervio que en el fondo que le echemos la culpa a la recolección del piñón, siendo que en el fondo hemos tratado muy mal como al bosque en general, estamos haciendo todo mal con respecto al cuidado de la naturaleza. Mucho tiempo en Lonquimay había cerraderos de araucaria, entonces decir, no, es que el piñoneo siento que es como cortar el hilo por lo más delgado. Eh, Sí, Está totalmente. lleno de pino en tantas partes, entonces decir como, no, es que la solución acá es que la gente piñonee menos, claro, me da nervio. Además, bueno, antes Lonquimay estaba un poco más resguardado, pero hoy día hay muchísimo turismo con todo Sí, lo que cada uno podemos portar en los autos como personas y va llegando a los lugares, especies introducidas. Hay muchas cosas, claro, como tú sí. dices, es cortar por la parte más delgada. Bueno, una naturaleza maravillosa, paisajes bellísimos de nuestro país ahí. ¿Qué hay de la lengua, Gabriela? Por eso es lo interesante de conversar contigo, porque como que de alguna manera los miramos en una vitrina, por otro lado está todo el conflicto y la violencia que tenemos asociado y lo generalizamos a todos. Y también, por otro lado, de alguna manera en los textos escolares, las nuevas generaciones, no tú ni yo, sí se habla del mapudungún, a los niños se les enseñan un poco de palabra, o sea, se muestra que existe, pero yo no sé si existen los libros como una cosa de museo, realmente se sigue usando y se sigue traspasando también a las nuevas generaciones. Definitivamente sigue existiendo. En ciertos lugares está bastante vivo. O sea, uno se sube en la micro y escucha, en una micro rural y lo escucha. Eh, Hay casas donde se habla todavía. El problema está en el tema del traspaso intergeneracional. La mayoría de los hablantes son mayores, son personas mayores. Entonces, hay poquito traspaso a los niños más pequeños, lo cual es muy triste. Nos habla también de quizá como de un trauma intergeneracional muy grande, porque yo no sé qué tendría que pasar para que si yo tuviera un hijo yo no le hablara español. No sé qué tendría que pasar para que yo no le cantara las canciones que me cantaba mi mamá, yo no le dijera como las palabras de cariño que yo escuché. Eh, Me parece muy fuerte que haya gente que sienta que no puede hacer eso. Que es cierto, Mm. tremendas preguntas Es estas. tremendo, claro, como no sé, claro, a mí se me saldría, o sea, yo aunque viviera en otro país, yo vivía en otros países, la lengua de uno, una vez me dijo una amiga, en una lengua aprendida uno siempre está de visita, y en la lengua de uno siempre es tu casa. Y Totalmente, qué bello. claro, sí, como que creo que fuerte lo que pasó, lo que sigue pasando para aquella gente que no sienta que puede criar hijos en su casa. Y eso pasa con personas incluso que son como bien activistas y todo, pero el momento como que les da un nervio, yo siento, a veces hablarle a los niños o que los niños... eh, y pienso también hay tanto racismo porque a veces lo que te dicen, no, es que no quiero que se atrase con el español, que en el colegio, que los van a molestar, que también tenemos todo este aparato estatal como, no sé, de Chile Crece Contigo, que es un programa fantástico, pero que tiene unas medidas de desarrollo del lenguaje que son estándares, que no hay ajuste para hogares bilingües. Y no sé, pues yo también tengo un amigo acá en Santiago que su señora es alemana y están criando a su hija bilingüe. Y absolutamente nadie les pone un problema porque la niña no habla español como el resto de sus amigos monolingües. Mm, Eh, Eso es una gracia. O sea, de hecho, cuando los niños hablan, no sé, otro idioma que es un idioma indoeuropeo y mezclan los idiomas como tierno, como que nos hace claro, gracia, lo encontramos estupendo. Eh, y cuando es un bilingüismo indígena, es un poco más como, uy.
esto le va a causar problemas en el colegio, el niño está diagnosticado con rezago del lenguaje, o sea, los niños que tienen diagnóstico PIE en la Araucanía se traslapa casi perfecto con los niños que son mapuche. Yo no conozco mucho la situación del norte, pero en el sur un poco sí. O sea, no quiero decir que se traslapa perfecto, no, hay mucho traslape, hay un sobrediagnóstico. Entonces, claro, si bien en el colegio, claro, te van a enseñar a contar, te van a enseñar los colores, te van a enseñar a presentarte incluso, que se llama Mapuzungún, hay todavía un poco de castigo si es que ese aprendizaje viene, entre comillas, a costa de que tú sigas aprendiendo español como los otros niños monolingües. Entonces yo creo que ese es el tipo de cosas al que hay que entrarle como a cambiar el discurso un poco. Aquí está bien que, entre comillas, se atrase, si es que después va a ser bilingüe. Si el bilingüismo tiene un montón de beneficios a nivel de aprendizaje, o sea, esto es independiente incluso de que sea una lengua indígena, esto es algo bueno para los niños. Entonces, claro, igual después también los molestan porque tienen un poquito de acento, porque hablan como los abuelos. Tampoco hablan, sobre todo los chicos que vienen de esos sectores más rurales, de comunidades más chiquitas, tampoco hablan como los niños de Temuco. Entonces, al final igual la discriminación también llega. Sí. Y es una pérdida muy grande. Me deja preocupada esto que nos cuentas, porque a veces, no sé, creemos que están mejor las cosas y está en peligro de todas formas el idioma, la lengua, por lo que tú nos cuentas, porque existen todos estos estigmas. Y claro, asocia a una lengua nativa, no una lengua que no al inglés ni al alemán. Así que para poner ojos sobre estos temas. Gabriela, se nos ha pasado el tiempo volando. Yo estaba viajando contigo, pensando en estos niños, y claro que va mucho más allá. Lamentablemente caemos como el 18 de septiembre, que hoy día ya hay que disfrazar a los niños de pueblos originarios. Entonces también ahí hay tanto que arreglar o aclarar de alguna manera. Así que bueno, muy agradecida por esta conversación reveladora, con bastantes verdades y a donde tenemos que poner ojo como sociedad, porque no son parte de un libro, son culturas vivas y somos todos, o sea, somos una mixtura de todo esto. Sí, ahí yo, quizás para ir cerrando, como si, yo siempre digo esto cuando me pasan un micrófono, y que es cuando se pierde una lengua, o se pierde un conocimiento, está bien, los principales perjudicados son los pueblos a quienes pertenece esa lengua, pero la perdemos todos. Así es. O sea, si esta lengua se acaba, no la voy a poder aprender yo, no la pueden aprender mis hijos, no la pueden aprender tu hijo, no, la perdemos todos. Entonces, el mantener la lengua o hacer algún tipo de acciones, de destinar presupuesto, incluso de destinar tiempo, no es un favor que le estamos haciendo a un determinado grupo de personas, sino que también tiene que ver como con la riqueza de lo que es ser un ser humano. O sea, una de las dimensiones, una de las patas que tiene ser un ser humano, con todas las luces y las sombras que eso tiene. Entonces, como tomémosle ese peso, yo siento. Tomémosle ese peso de que aquí hay muchos acervos de conocimiento, hay sonoridades, hay poemas, hay canciones, hay significados, hay nombres de plantas, verbos que no existen en español. O sea, hay un montón de cosas que no podemos dejar que se mueran. Totalmente, ¿eh? Al desaparecer el idioma, desaparece todas estas realidades que construye el lenguaje. Gabriela, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en La Hora del Museo. Muchas gracias a ti, muy bien. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.